¿Cómo está el barómetro a esta hora de la noche, Javier? Pues, Antonio, le estamos preguntando a nuestros espectadores por esa frase que ha dicho Rajoy. La pregunta es, ¿se ocupa la oposición más de chismes, como dice Rajoy, que de hacer política? Ahora mismo un 55% dice que sí, frente a un 44% que no. Está bastante igualada la cosa, pero pueden seguir llamando, Antonio. ¿Alguna novedad sobre lo ocurrido en Manila, Javier? Están difundiendo diferentes fotografías. Mira, a ver si nos la pueden pinchar. Recordamos que le estamos hablando de ese ataque terrorista que se ha adjudicado el ISIS, que ha tenido lugar en Manila, en un complejo hotelero, y esa es la columna de humo que se puede ver tras las explosiones y el tiroteo. Esa imagen, pero también la imagen del ejército llegando. Y te voy a mostrar imágenes del interior. Perdón, voy a darle aquí. Imágenes del interior en el que están atendiendo pues a los turistas que se llaman allí, Antonio. Bueno, estamos hablando de heridos, de momento. De heridos, 25 heridos de 25 momento. heridos. Vale, estaremos atentos a más noticias que puedan llegarnos desde Manila, capital de Filipinas. Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Hombre, hoy el día nos ha dejado, como saben ustedes, la dimisión del fiscal jefe anticorrupción, don Manuel Moix, después de que su nombre apareciera ligado a una empresa o sociedad familiar registrada en Panamá. En realidad es una sociedad registrada en Panamá por su padre, que la deja en herencia a sus hijos. Pero claro, el fiscal jefe anticorrupción aparece ya en una suerte de país que todavía para unos es un paraíso fiscal, para otros no, etcétera, etcétera. Y de qué hace el fiscal jefe anticorrupción metido con un 25% en una sociedad, aunque sea familiar, y no tenga actividad económica en Panamá. Eso ha llevado al final a que haya dimitido. Hoy se ha reunido con el fiscal jefe anticorrupción, perdón, con el fiscal general del Estado, y a pesar de que el fiscal general del Estado le ha dicho, hombre, no hay motivos para que dimitas, este se ha ido. Cuéntanos, Susana Ollero, detalles. Pues sí, Antonio, vamos a ir desgranando cómo se ha desarrollado el día, porque hoy ha sido un día decisivo para Manuel Moix. Sobre las 11 de la mañana llegaba a la Fiscalía General del Estado. Su objetivo, comunicarle su dimisión a su jefe. Tras una larga reunión, José Manuel Maza comparecía ante los medios. No he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte, y yo he podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad. Maza ha asegurado que la decisión del fiscal jefe anticorrupción era absolutamente irrevocable. Moix dimite tras conocerse que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25% de una empresa offshore en Panamá, propietaria de un chalet en Collado Villalba. El PP asegura que Moix es un hombre justo y de derecho. A mí me parece que el señor Moix, que puede haberse equivocado en algunos casos, como todas las personas nos podemos equivocar a lo largo de nuestra vida, es un gran fiscal, es un hombre justo, es un hombre de derecho y así lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aclarado que Moix ha dimitido por la presión personal de los últimos días. Tomar en consideración una decisión personal, lo que evidentemente es fruto de las circunstancias de los últimos días, conocidas por todos, y que yo he hablado con él esta mañana y me ha transmitido que tenía una presión personal que no le permitía seguir ejerciendo sus funciones. Pero recordemos, el nombramiento de Moix el pasado 22 de febrero fue ampliamente discutido por no haber pertenecido a la plantilla de anticorrupción, pero también por su supuesto carácter político. Su estreno coincidió con el inicio de la operación Lezo. Algunos pusieron, de hecho, en duda su falta de imparcialidad en los registros de sociedades supuestamente vinculadas al canal de Isabel II. Evidentemente esta dimisión llega tarde y llega mal, porque entre otras cuestiones hay que recordar que al fiscal anticorrupción o al exfiscal anticorrupción el Congreso de los Diputados le reprobó. Creo que las instituciones no son de las personas que ocupan esas instituciones, tampoco de los partidos que nombran a esas personas que ocupan esas instituciones. Pero tenemos más reacciones. Ciudadanos, por ejemplo, que defiende la misma tesis que el PSOE. Llega tarde porque hace tiempo que el fiscal anticorrupción tenía que haber dejado su cargo y tenemos que hacer que quede totalmente separado la actuación del Ministerio Fiscal de las decisiones del ministro de turno y, por lo tanto, efectivamente, creemos que el señor Catalá debería dimitir. Podemos, por su parte, asegura que ha habido que esperar demasiados días para que ocurriera lo inevitable y ha pedido más dimisiones también. Este señor nunca debió ser fiscal contra la corrupción. En nuestro país estamos viviendo un proceso de degradación democrática que va desde los ministros offshore a los fiscales offshore dedicados a, entre comillas, los asuntos de corrupción.
Tras 87 días, con un mandato turbulento, Manuel Moix deja su plaza vacante. El fiscal general del Estado tendrá ahora que afrontar por segunda vez un delicado nombramiento. La oposición pide incluso la propia dimisión de Maza, Antonio. Pues así está la cosa. Vamos a ver, le voy a preguntar a Victoria. Victoria Prego ha defendido a Moix en estos días de turbulencias y tormentas que le han afectado. Y en las circunstancias actuales, ¿tú crees que ha hecho lo correcto, irse? Vamos a ver. Primero, Moix es un excelente fiscal. Segundo, las acusaciones de que fue objeto tuvieron su origen en un comentario de Ignacio González. Entonces, lo que comenta Ignacio González contamina a Moix y se da por supuesto que le han puesto ahí porque Ignacio González lo ha decidido, cuando Ignacio González ya no era nadie en el Partido Popular y mucho menos en el Gobierno, y no está en condiciones de dar las órdenes al ministro de Justicia y mucho menos al fiscal general del Estado. Pero en fin, esta ha sido la bola que ha ido creciendo. Ha tenido otro problema, que ha sido intentar poner orden en la Fiscalía Anticorrupción, cosa que no ha gustado nada a muchos fiscales anticorrupción que le han puesto la proa. Le han acusado también falsamente, de intentar no investigar los asuntos del caso Lezo, solamente porque intentó, cosa que luego el juez ha ratificado, separar las causas para que no se produjeran macrocausas. Entonces, el asunto de la compra de Imasa, que era del año 2001, o sea que le correspondía al reinado de Ruiz Gallardón, quiso que no se incluyera en los registros de la época de Ignacio González. Luego tuvo que rectificar porque los fiscales plantearon un 27, ahí el Consejo Fiscal y tal, pero luego el juez los ha separado. O sea, el juez... Y llegamos al capítulo de Panamá. Entonces, no, espera. Todo esto ha sido una bola que ha crecido contra el fiscal Moix, según la cual parece que el fiscal Moix está ahí para proteger a los del Partido Popular, siendo que ha metido en la cárcel a Ignacio González. Advierto, un juez de instrucción no puede decidir la prisión provisional si no la pide el fiscal. O sea, si no, el fiscal no la pide, el juez no la puede decidir. Por lo tanto, el fiscal que estaba en ese caso y que está a las órdenes del fiscal jefe de anticorrupción, la pidió porque el fiscal Moix la pidió también, claro. Por lo tanto, esta es una bola con muchísimas falsedades. Y ahora sucede una cosa en que, en mi opinión, se ha equivocado Moix. Hereda una casa que el padre había inscrito a nombre de una sociedad que registra en Panamá. El padre se muere y esta casa la heredan cuatro hermanos. Él, como fiscal, porque entonces era fiscal jefe, bueno, luego no, en ese momento no, pero luego fue fiscal jefe de Madrid. En mi opinión, para protegerse, tendría que haber sido listo y haber renunciado ante notario a esa herencia. A la parte que le correspondía de la herencia, efectivamente. A ese 25%. Pero no lo ha hecho. Y a partir de ahí, formalmente, estéticamente... Perdona, que no he terminado. Y a partir de ahí, que es una herencia que te manda tu padre, que, por cierto, tu padre podía haber tenido presente, que no se puede dejarle estos marrones a los hijos. A partir de ahí, la conclusión es que este señor tiene dinero en Panamá. Otra cosa, tener empresas en Panamá no es ningún Si las declaras, no, vamos a ver. no es nada. Está declarada desde Victoria, el problema es que yo ahora te voy a contar la historia, Antonio, yo ahora voy a contar la historia de otra manera. De todas formas, ¿tú crees que ha hecho bien en dimitir? ¿Sí o no, Victoria? Sí, por una razón. Sí. Porque a sus hijos en la universidad les dice, tu padre es un chorizo que tiene dinero en Panamá. Claro. Y él dijo, si esto afecta a mis hijos, no sigo. Y ha afectado a sus hijos y se ha marchado. Vamos a ver, yo es que ya desde el 2009, el problema es que este señor ya viene con retranca de bastantes años atrás. Entre el 2007 y 2009 hubo varias asociaciones de vecinos que ya hicieron o quisieron poner en entredicho cosas raras que estaban pasando con el canal de Isabel II. Y fue este señor, que era fiscal jefe de Madrid,
si no me equivoco, el que frenó todas esas se podía haber puesto a investigar. ¿Por qué no se puso a investigar en ese momento? ¿Qué ocurre? Que a esto se le suman grabaciones que hay de que parece que los corruptos, en este caso, presuntamente corruptos, no, pero están grabadas las conversaciones, quieren a este señor. Luego resulta que Consuelo Madrigal se sabe que de alguna manera la están obligando a que nombre a Moix como fiscal jefe anticorrupción. Ella se niega, no quiere porque cree que no es la persona más adecuada y prefiere no ser renovada, que es cuando es elegido Maza. Luego nos encontramos con que... No es renovada, no es renovada. No es renovada, vamos, pero de todos he sabido que ella ya cuando lo obligan y dice que no, ya no va a ser renovada. Ya no va a ser renovada. Bueno, esa es tu versión. Yo ahora te cuento la mía. No, es que no la obligan. Luego nos encontramos con que es verdad que impide o no quiere o no quiere dar opción a ese vamos, cuando entras a... Lo diré, no me sale. Hoy lo diré. No, vamos a ver, no. Cuando entran a hacer todo lo que es a investigar los despachos de... Las diligencias, vamos a ver. Quiere impedir que se investigue todo el tema relativo a la época de Gallardón. Vale. Y los fiscales se revelan... Eva, por favor, si lo ha contado muy bien Victoria. Vale. Él no se niega a investigar, lo que quiere es separar la pieza. La parte de Gallardón que se investiga por un lado y la diligencia por otro. Discúlpame, pero también querían que quitase el tema de que se les incluyera como delito la pertenencia a una organización criminal. Eso tiene, pero eso tiene una grave consecuencia, y es que pueden prescribir, si no se considera un delito continuado en el tiempo, pueden prescribir determinadas actuaciones. Es decir, que nos encontramos con un fiscal que ha sido reprobado por la mayoría del Parlamento, que sus propios fiscales le han montado una junta y se han rebelado contra decisiones que está haciendo él. Que desoyó... Pero si lo avaló el Consejo Fiscal. Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales, Consejo Fiscal. Fue el que decidió que fuese él. Pero vamos a ver, si lo que estoy diciendo es que cuando se niegan cuando él toma una decisión y los propios fiscales nombran lo que ha dicho el artículo que les permite, el 27, que les permite a todos marcar una opinión unánime en contra de la que él ha dictado. Es decir, nos encontramos con un montón de casos. Pero ¿cómo que no es así? Vamos a ver, no se constituye un Consejo Fiscal. Vamos a ver, en definitiva, Victoria, déjame terminar, que enseguida acabo. No, pero déjame terminar. Te lo aclaro para que no haya errores. Se convoca el 27. Registro era lo que antes no me salía. Registro. Y se discute si se trocea y se investiga las casas de Ruiz Gallardón junto con las de Ignacio González. Como no había tiempo ya para decidir separarlo, Moix dice... Pues no le queda otra. Pero ¿desde cuándo nos había convocado un consejo de esas características? Pero bueno, en definitiva, es decir, no parece que fuera la figura más adecuada para estar ahí, simplemente eso. Y habiendo habido, como había otros posibles candidatos que además tenían experiencia en la Fiscalía Anticorrupción, yo creo que fue un error por parte del señor Maza. Y concluimos por... Yo creo que la pregunta es, ¿para qué abre el padre del señor Moix una sociedad en Panamá? La respuesta es para pagar menos impuestos. Totalmente. Es decir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está mal de esta historia, yo no digo que no sea un gran fiscal y que es una persona íntegra, es que él, como fiscal anticorrupción, no puede tener el 25% de una empresa en Panamá y no puede imputar, como ha hecho, a personas, en el caso Púnica o en el caso Gürtel, por 20.000 o por 30.000 euros que están imputados y que pueden ir a la cárcel cuando él es propietario de una empresa, que no es ninguna empresa, es una sociedad simplemente para comprar un chalet enorme en Collado Villalba. Él no puede ser, bajo ningún concepto, estéticamente ni éticamente, propietario del 25% de una empresa creada simplemente para pagar menos impuestos. Una cuestión, él sí puede serlo, porque lo es. No, la Fiscalía se dedica a tramitar, dentro de la interpretación de la ley, determinadas cuestiones dentro del campo penal. Lo que él está haciendo ni siquiera llega al campo del ilícito, ni siquiera es ilegal. Tener una sociedad en Panamá es totalmente lícito, es totalmente legal. Él recibe esa herencia en el año 2011. En el año 2011 lo primero que hacen es pagar el impuesto de sucesiones, declarar esa valoración
por cierto, y por supuesto declararla íntegramente a Hacienda. Quien toma la decisión es en el año 1987, su padre, 4 de enero de 1987. Yo entro en expansión en el año 1994. En el año 1994 las patrimoniales eran generalizadas, no, las tenía todo el mundo que tenía determinado patrimonio. Hoy por hoy, con la partición de los 550.000 euros de ese chalet en Collado Villalba, posiblemente los hermanos ni tan siquiera pagarían impuesto de patrimonio. Es decir, el coste sería de readaptación de esa estructura, coste que él intenta salirse de ella. El señor Moix intenta vender, tiene el 25% de la sociedad, no puede disolverla porque no tiene mayoría en la sociedad, intenta vendérselo a sus hermanos y sus hermanos le dicen que no le pueden comprar. Es decir, lo que le estamos exigiendo a Moix, o lo que le exigen determinadas personas, desde luego yo no, lo que le están exigiendo es que para ser un fiscal, que por cierto no fue designado a dedo, no fue un dedazo, no fue una entronización, no, fue avalado por el Consejo Fiscal con la mayoría de los votos emitidos. Es decir, por sus compañeros fue reconocido como la persona más cualificada, Eva, para ese cargo. Pero ahora son ellos la los que persona más cualificada para ese cargo. Yo termino de explicar mi versión, que es muy sencilla. De verdad, lo que le estamos pidiendo a este señor es: no puede disolver la sociedad, porque no tiene mayoría para disolverla. Recibe una herencia creada la sociedad en 1987, cuando no había ningún cuidado con los paraísos fiscales, no había advertencias internacionales de la OCDE contra los paraísos fiscales, ni tan siquiera, y le estamos pidiendo que para poder desarrollar su trabajo, este señor tiene que renunciar a la herencia de sus padres. Por cierto, han intentado vender la casa. Estaban esperando a vender. Yo no digo que haya hecho nada ilegal. Las opciones... Pero Vicente, déjame terminar. Vicente, déjame terminar. Las opciones éticas, morales de cada uno están muy bien. Lo que quiero decir es que si vamos a analizar esto desde el punto de vista de lo que tú has dicho, Vicente, de si una persona que puede imputar a una persona por 20.000 euros recibidos, robados, cogidos, tal, este señor claro que puede, porque no ha cometido ningún ilícito, ninguno. Ha recibido una herencia. Podemos pedirle que sea santo, me parece de maravilla. Ahora, no sé cuántos pasarían esa criba, ¿eh? No sé si Cándido Conde Pumpido, por poner un ejemplo, que pidió que arrastraran las togas por el polvo del camino en medio de una negociación con etarras, no sé si quienes defendieron desde un partido a esa persona son los más habilitados para pedir a esta persona que os renuncie a la herencia de sus padres, siendo legal y legítima, o si no, no puede estar en un organismo judicial. Yo te pregunto, ¿disolver la empresa es renunciar a la herencia? Porque según están diciendo, la disolución eran 400 euros. Que tiene un 25%. El 75%... El 75%... O sea, que el resto de los hermanos lo quiere mantener, por decirlo de Claro, alguna manera. o tienes mayoría o no puedes tomar la decisión de disolución. Y no te puedes salir. Puedes regalar. ¿Qué podía hacer? Quitarse el marrón de encima. Te pregunto, que también piden la dimisión del fiscal general del Estado. Y de Catalá. Y de Catalá, o sea, esto no se queda aquí. O sea, que vamos a mirar a futuro. Bueno, esto se ha llevado por delante a Moix, con razón o sin razón, pero evidentemente desde el punto de vista estético y formal parece que es la única salida que le quedaba al señor Moix. Yo creo, desde el punto de vista estético y formal creo que es así. Pidiendo a Maza que lo cesara. Que lo cesara, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. De que con esto no se podría, porque Ahora esto acaba con la Fiscalía Anticorrupción y con la Fiscalía General. Claro, él ya no podía seguir ahí. Ya no podía seguir. Pero ahora va el capítulo Maza y Catalá. Sí, pero va todo unido, ¿no? Porque decía Yarandi, ¿puede disolver? No tiene potestad con una cuarta parte de la sociedad. ¿Puede vender? No, si no se lo compran. Lo único que podía hacer es regalárselo a sus hermanos. Vale. De todas formas, ha exhibido un flanco que, como dice Vicente, es feo. No, has dicho ético y estético. En fin, en cualquier caso es estético, porque la gente se pregunta por qué con relación a ese patrimonio ha tenido que tributar menos que otro que ha tenido el patrimonio de España. Pero no es ilegal. No, yo he dicho que es ilegal. Han tributado menos sus padres. O sea, esos 550.000 euros divididos entre 4 personas no llegan al límite para pagar el impuesto de patrimonio en estos momentos, porque está bonificado. Lo que es claro a la vez es que se está hilando muy fino. Entonces, que una vez que aceptamos pulpo como animal de compañía y decimos, bueno, bien, de acuerdo, el fiscal tenía una cuestión legal, pero a lo mejor poco estética en Panamá, dimite. No, es que además tiene que dimitir el fiscal general y el ministro. Y entonces uno entra a recordar montones de episodios. Pero vamos, episodios como, por ejemplo, la familia Chávez, sus hijos, que han cobrado millones de euros del patrimonio de Andalucía para las empresas para las que trabajaban. O sea, te quiero decir, y nadie ha dicho que me imitan estos y los jefes de estos, y además el ministro del ramo. O sea, que realmente lo que ves es que hay gente que se pone muy estupenda. A ver, muy Chencho, estupenda. que voy a saludar aquí a un señor invitado que está escuchándolos ustedes con mucha atención. Muy brevemente, yo hago para los televidentes que sean torpes como yo. Concluyo. Este señor, porque le ha heredado o por lo que sea,
se está pasando de listo en el tema impositivo, ¿no? No está pasando de listo. Es que te quería preguntar, presidente, y pregunta iba hacia ti. Pero no ahora le pregunté a mí. Bueno, pero en fin, pero estéticamente no era muy presentable porque tenía que presumir lo que iba a ocurrir. Tenía que presumir lo que iba a ocurrir. Pero me pregunta a ti, como jefa del departamento jurídico. No, sinceramente, para que la gente lo entienda. Aunque estéticamente pudiera no serlo, aunque te haberse percatado que esto se ocurría, era una bomba, porque aquí te condenan con que lleves la pajarita torcida, te condenan inmoral, sinvergüenza, maltratador de mujeres, etcétera. Bueno, ¿estaba haciendo algo ilegal o no estaba haciendo algo ilegal? No, nada. Que no, pero, bueno, Checho, no, a ver un momento, rotundamente Carlos, no. Vamos a ver. Antonio Larco es senador del Partido Popular por Canarias. En realidad él está aquí porque yo quería preguntarle, hombre, por el papel que un partido de un diputado nacionalista en Canarias ha tenido para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, llevándose o poniéndole el cascabel al gato, ya que estamos en este programa. Y cómo eso, al final, pues repercute a favor de aquellos partidos nacionalistas que se distinguen en sus territorios por procurar prebendas para esos territorios, forzándole la mano al gobierno de turno, cuando hacen falta con sus votos. Pero bueno, antes, te pregunto sobre esto, Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, esto es parecido a lo de Soria, a nuestro amigo José Manuel Soria, cuando tuvo también que dimitir por esta historia, canario, por cierto. Lo de Mois. El PP, sí, esto de Mois. Yo creo... Una herencia también, etcétera, etcétera, Panamá, Yo no, mi formación jurídica no es que sea muy profunda, pero bueno, tengo sentido común. Es evidente que para saber quién es Mois, uno va a las redes sociales, va a Google, lo pregunta y sabemos quién es. Que es parte de la verdad. En segundo lugar, yo creo que Panamá es un país serio, soberano, que no todo lo que hay en Panamá da la sensación de que de aquí de España, que Panamá es un país, ya el presidente, el primer ministro panameño ha dicho que, oiga, que lo respeten a Panamá como tal. Que no es un paraíso fiscal como tal. Sí, y después el verbo dimitir es un verbo muy útil, que debemos de frecuentar mucho más, igual que el de consensuar. Con lo cual, dimitir per se, yo creo que es algo bueno, positivo en general. O sea, ¿crees que ha hecho bien entonces bueno, ahora Mois, digo, el problema yo creo que es un problema estético. Una vez más, hemos querido unir los tres tiempos. El tiempo jurídico, el tiempo político y el tiempo periodístico. Y cuando alguien quiere unir, o queremos unir esos tres tiempos, siempre hay un problema. Primero, nunca pueden coincidir y siempre se crea injusticia, porque los tres tiempos son distintos. Y efectivamente, yo creo que esto es una casa evidente, creo que estéticamente es difícil de mantener, y como dice Victoria, la presión que tenía sometido y que va a estar sometido permanentemente si se hubiera quedado y no hubiera dimitido, lo que significa la Fiscalía Anticorrupción, sería terrible. Y como es terrible, ha decidido voluntariamente irse. Y me parece que dimitir es algo muy sano en política, muy sano. Mencionaba antes al fiscal de Zapatero, el fiscal general de Zapatero, Cándido Conde Pumpido, ¿sí? Carlos Cuesta. Yo al comienzo del programa, hablando de este asunto, me hacía eco un poco de algunos comentarios que recibimos los periodistas sobre el papel del gobierno en algunos de sus capítulos a la hora de gestionarlo. Por ejemplo, el de la justicia, de los tiempos de Luis Gallardón aquí, y es verdad que en el capítulo de la justicia, no sé si usted llega a tanto, pero da la impresión de que es verdad que el gobierno pone un circo y le crecen los enanos en esto de la justicia. Yo creo que a veces sí, os ocurre, pone un circo y a veces los enanos lloran. Que bien que los enanos lloran es difícil. Bueno, es verdad que lo ocurre y yo lo reconozco con toda tranquilidad. Yo tengo buenos amigos. Perdón, a que no se ofendan los enanos. Estamos hablando del circo, pero es una frase. El enano es una frase. Los payasos. Vamos a dejar los payasos. Eso. Que es mucho más correcto. Bueno, que en lugar de reír lloren. Y lloran. Y es verdad, eso ocurre. Y nos ocurre también un poco con los medios de comunicación, porque yo creo que es un tema, una asignatura muy pendiente que tenemos que tener muy más claro todos los que estamos en el Partido Popular. Y efectivamente, yo creo que la parte jurídica ha habido sus problemas y yo creo que sobre todo la capacidad de contarlo. Es que la capacidad de contarlo es clave, adelantarse y contar con transparencia las cosas. No hemos tenido demasiada suerte. Yo tengo 2 o 3 amigos, muy buenos amigos juristas de prestigio. De ellos 2 de ellos magistrados de altísimo nivel. Y suelo hablar mucho de este tema y efectivamente todos coinciden que Cándido Pumpido es un grandísimo jurista y que Mois es un grandísimo jurista, que es lo más importante de un fiscal o de un juez, que sean buenísimos juristas. Y a partir de ahí tiene cada uno la lectura que tiene. Y creo que estéticamente no le queda otro remedio que dimitir y lo ha hecho. Bueno, vamos a ver, Antonio, que tú eres canario. Soy canario, sí.
Una hora menos. Una hora menos, efectivamente. Por ahora, ¿eh? Me imagino que estarás satisfecho con la negociación de tu adversario político, el señor Quevedo, el de Nueva Canarias, por lo que ha conseguido para Canarias gracias a su voto, sacando adelante los presupuestos generales del Estado, ¿o no? Aunque usted sea del PP y él sea de un partido nacionalista de izquierdas, a mí la ideología, por PSOE. A mí la ideología no me separa en principio nunca, no sé que sea una ideología no democrática, no me separa. Quevedo, doctor Quevedo. Que además es colega de usted. Sí, yo por cierto le di los clase. Doctores. Habla muy mal de mí porque soy algo mayor que él. ¿Pero dice que tú eres mayor que Quevedo? Sí, soy. Está un poquito más deteriorado. Está un poco deteriorado, sí, don Pedro Quevedo, es verdad. Pero bueno, el doctor Quevedo es un grupo importante de la Facultad de Medicina. Yo era PNN, empezaba mi vida académica hasta terminar ahora de catedrático y lo conozco bastante bien. Y además tiene un humor inglés peculiar, etcétera. En definitiva, el voto 176 es importante porque está el 175, el 174, el 173, etcétera. Si no, no valdría nada. Ahora, en la estrategia política, él, de verdad, ha sido inteligente, que es, me quedo el último, digo que el último se comió la prensa, lo tiene centrado, aquí lo entrevistaron ayer lo tuve, en directo, lo han llevado a todos lados, el mundo le dedicó, bueno, en definitiva, ¿qué ha hecho él? Quedarse al final y decir, bueno, vamos a negociar. En definitiva, los presupuestos que se han aprobado en general para el país, para mí, son muy buenos. Son los mejores que yo conozco, y conozco unos cuantos, llevo un tiempo en política de senador, y además creo que son los más sociales, porque el 63% son sociales. Dicho eso, que era lo más importante, continuidad, seguridad jurídica e inversión hacia afuera de los presupuestos, para Canarias, concretamente muy bueno. ¿Por qué? Pues se ha conseguido una serie. Primero, se ha sacado el régimen económico fiscal canario, que es una peculiaridad canaria que tenemos por ser ultraperiférico, y después hemos conseguido pues mucho más dinero para cosas importantísimas como es educación, el paro, formación, transporte, viajar entre islas. Sobre todo el transporte. Hay 8 millones de canarios que se mueven entre islas. 8 millones. Y ahora van a pagar el billete 8 millones. mucho menos, claro, más barato. Ahora vamos a ver, mucho más barato, está subvencionado por el Estado, o sea, por todos los españoles, y va a costar el 75% menos. Fíjate. Quiere decir, a efectos reales de la compañía aérea o de marítima va a cobrar lo mismo, pero a efectos de los bolsillos nuestros, pues no es así. Y como hay una necesidad imperiosa por la tercera periferia, que es las islas, tienen que moverse, porque somos islas, para cualquier cosa hay que moverse, para muchas cosas de intervenciones, para medicina, etcétera, etcétera. Creo que es un beneficio importantísimo que desarrollará y creará empleo de forma clara. Y además también otra cosa importante que se ha conseguido, que es que el transporte de mercancías de Canarias a la península sea de coste cero. Y eso te pone en igualdad con el que está en Cádiz. Sí. Digo el Cádiz porque es el más distal hacia aquí, y entonces yo creo que es muy bueno, y como es muy bueno hay que felicitarlo. ¿Y qué ha hecho Quevedo, el doctor Quevedo, Pedro? Pues ha hecho que quedarse el último y decir, bueno, esto es mío. Sí, pero yo te pregunto, Antonio, porque además es un tema que ayer se suscitaba y comentábamos con José Manuel García Margallo. Claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que los partidos nacionales, en este caso el Partido Popular, el Partido Socialista, ahora es el Partido Popular el que está en el gobierno, mañana puede ser el Partido Socialista el que esté en el gobierno, pues van a estar siempre sometidos al albur de una situación aritmética en el Parlamento en la que la condición sea que un voto de un diputado nacionalista, ya sea canario, sea valenciano, sea extremeño, sea andaluz, pues, en fin, decante las cuentas del reino en este caso, los presupuestos, que salgan adelante o que se queden parados. Y entonces, ¿qué pasa? La gente dice, hombre, mi diputado de Andalucía me ha conseguido nada más y nada menos esto con su voto. Mientras que los señores del Partido Socialista de Andalucía y los señores del Partido Popular de Andalucía, a verlas venir. Sí, bueno, eso... A verlas venir, no hacen nada. ¿Qué pasa? Usted que es senador canario, pues le dirán, dice, hombre, usted es senador canario, dice, pero a mí el que me ha conseguido abaratar el precio del ferry para ir de una isla a otra y el avión... Se llama Quevedo, el de Nueva Canarias, porque ha sabido negociar. Bueno, eso es reducir un poco, es verdad. ¿Pero es verdad o no? No, es verdad, y al final tú con estas negociaciones lo que estás es premiando a los partidos nacionalistas. Bueno, es verdad que es así. Los que tienen la llave, pero pues, ¿qué ha pasado no, pero es así, siempre? No tienen la llave, Eva, no tienen la llave. Los partidos nacionalistas realmente... Espera un momento, Eva, que conteste el senador Alarcón sobre esto. Le damos la llave, pero no la tienen, ni el número de votos. A ver, pero ¿es así o no? ¿Cómo lo vivís vosotros desde dentro? ¿Cuál sería lo sensato? ¿Y te preocupará? Lo sensato sería que hubiéramos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, que no quiso ni negociarlo, para llegar a unos presupuestos de todos, que era muy útil para todo, y el nacionalismo está en su sitio. Y en Europa, ¿cómo se hubiera resuelto estos presupuestos? Sí, porque esto perjudica también al PSOE, le perjudica al Partido Popular y al PSOE, entonces, que son partidos de implantación nacional. Mariano Rajoy lo primero que hizo... Claro, el Mariano Rajoy... A Ciudadanos también le perjudica. Rajoy lo primero que hizo es decir, vamos a negociar con el Partido Socialista, que era lo lógico. El Partido Socialista se negó.
el Partido Socialista, que está en una crisis profunda de muchos motivos, que no voy a entrar, y eso nos faltó interlocutor. ¿Qué ocurre? Que entonces los partidos nacionalistas se convierten en moduladores de los presupuestos. Y como es la ley más importante que se aprueba en el año, pues se ha convertido, y ocurre lo que dice Antonio Jiménez, que es que Quevedo está vendiendo, y no lo hace mal, porque tiene su simpatía, mi voto es único, y yo estoy al lado, y le digo, no es único, porque si no existiéramos nosotros, tú no podrías votar nada, porque no votarías nada, porque tu voto solo no vale nada. Y eso hay que venderlo. Pero los nacionalistas lo hemos convertido, los partidos nacionales, en moduladores de lo que está ocurriendo, dándole un supervalor a su voto. Pero que esa crítica legítimo, y yo estoy contento, Antonio, que se apruebe. Esa crítica que estás haciendo al Partido Socialista igualmente la puedes hacer al Partido Popular cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Claro, pero yo me refiero a los dos partidos del ámbito nacional. Eva, que me refiero a los dos. Lo que también es verdad que la gente tiene que entender es que el presupuesto es la herramienta más importante que tiene un gobierno para hacer cosas, y lógicamente el tipo de presupuestos que haría el Partido Socialista no se parece al tipo de presupuestos en cuestión de prioridades que está haciendo el Partido Popular. Y lógicamente apoyar una cosa así para nuestros votantes, por mucho que digáis, creo que Eva, sería muy difícil de digerir. Con tu permiso te lo voy a intentar explicar. Vamos a ver, en primer lugar, el Partido Popular, Mariano Rajoy, lo primero que hace es decir, le tiende la mano al Partido Socialista, cosa que otras veces no ha ocurrido con el Partido Socialista, al Partido Popular, a decirle, quiero negociar contigo los presupuestos. Y por adelantado digo, sin conocer los números, no. En segundo lugar, te voy a responder, estos presupuestos, el 63,2% es social. No ha habido nunca un presupuesto en España, en la democracia, en los últimos años, que en los últimos años de democracia, que sea tan social. Yo no creo que el Partido Socialista diga, no, si quieren pasamos a hablar, yo me lo sé de memoria, me lo sé perfecto, porque me dedico a esto, entre otras cosas. Una cosa es que a lo mejor no se haya recortado tanto en el tema social, pero desde luego no se ha reinvertido la situación de recortes que ha habido. Es decir, vamos a ver, nosotros queríamos precisamente dar esa vuelta. Eva, yo termino. Es un presupuesto que el 63,2% nunca en la historia es social puro. Esto no es ideológico, esto es número. En segundo lugar, bueno, que si no, no hay otra forma. Y no confundamos ajustes con recorte. Son dos cosas muy distintas. Ha habido una gran política de ajuste obligada, porque recorte es que tú tienes 1.000 euros y te quito 300. No, ajustes es que tú tienes 1.000 euros y te quieres gastar 1.600, como se ha ocurrido. En la sanidad, que conozco muy bien, se gastaron 18.000 millones de euros que no existían y estaban en bancarrota. Eso se llama recorte o ajuste. Eso es ajuste. Tú no puedes gastarte lo que no tienes. Y no teníamos menos 83.000 millones de euros cuando empezó la legislatura. A esta ya no me acuerdo el número, como tuvimos una muy corta, la legislatura en que ganó el Partido Popular. La del 2012. Era el país inviable. Teníamos una prima suelta que nadie conocía, que estaba por ahí. Era inviable. Prima hermana que teníamos todos y nadie conoció. Y eso es lo que ocurrió. Ahora viene la ideología. Vamos a ponerle ideología. Bueno, le pongamos ideología. Es muy difícil discutir que un presupuesto no ocurre en Europa, en ningún país europeo. Y yo me puedo presumir que conozco algunos países europeos. Ningún presupuesto europeo, el 63% es dedicado a lo social. Por cierto, también a la cuota de desempleo, por cierto, nos ha permitido tener las mejores sanidades del mundo. Tenemos un número de parados todavía muy grande. Nos ha permitido tener las mejores sanidades del mundo. Que deberíamos estar todos orgullosos. Yo no sé si el Partido Socialista no la quiere, pero para tener las mejores sanidades del mundo no hay que gastarse 18.000 millones que no tiene y seguir creyendo en ella como pública. Si quieres, y es muy importante. Si quieres podemos hablar de los profesores que hay de menos y de los sanitarios que hay de menos y de todas las movilizaciones que está empezando a haber. No, por eso, que si quieres que hablemos de presupuestos, podemos dedicar aquí un monográfico. Yo te respondo, pero Eva, evidentemente negar, Antonio, que se han recortado en profesores, en educación, en sanidad y en dependencia, negarlo cuando la gente lo ha sufrido, me parece que es Eva, ¿me dejáis que dé los datos? Sí. Pues sí, suele ser conveniente hablar vamos a ir cerrando esto, con los datos. Si quieres, te digo que me elijas el año que quieras y te dejo elegir partida de salud, de educación, de protección social, de social sin desempleo, de pensiones, de desempleo. Elige la que quieras de cualquier año. Pues yo me lo sé. 2007. 2007. 2008. No, pero 2007 y 2008 2008, por eso pero la crisis empezó en 2008, pero bueno. El que tú quieras. Mira, te cojo las de 2007, ¿vale? Salud, 5,7. El peor año de la crisis estábamos año 2013, año 2014. En salud, si teníamos un 5,7% del PIB en gasto, y el PIB creció, por cierto, si teníamos un 5,7 en 2007, teníamos un 6,1 en 2014. En educación teníamos un 4, pasamos a tener un 4,1. En protección social teníamos un 12,8, pasamos a tener un 17,6. Si quieres, sigo con toda la tarta. Lo que se hizo fue reducir el ritmo de incremento. Nunca... Voy a decirlo bien fácil y bien sencillo, nunca se bajó la aportación que se daba. O sea, todo esto porcentaje sin contar, relativo. Eva, todo esto sin contar que no hubo ningún recorte, que no, se bajó el ritmo de incremento. Eso no es recortar. Recortar es bajar. Reducir el ritmo de incremento es que si tú crecías así, creces así.
Nunca se llegó a bajar el porcentaje del PIB. Por cierto, el PIB de 2014 era superior a los PIBs que teníamos en el año 2012, 11, etcétera. También subió en esa magnitud. Pero yo quería ir al tema que sacaba Antonio, que me parece muy interesante. Vamos a ver. Aquí nos hemos quejado todos mucho, absolutas, qué malas son letales, viva la negociación, viva el multipartito, qué maravilla que entren 4, 5, 16 en el cajón de la negociación. Lo que estamos viendo, y por supuesto, y tú tenías toda la razón, Antonio, por supuesto que está pesando más el voto de los partidos nacionalistas, es decir, están pesando más y obteniendo más los votantes que han votado a partidos nacionalistas que los votantes, que no votamos a partidos nacionalistas. PNV, ¿qué ha sacado? Ha sacado 1.400 millones de euros, que son harto discutibles y más que discutibles, del gobierno, pero de todos nuestros bolsillos, con respecto a un cálculo anterior. Argumentaron, es que se ha calculado mal el cupo. Digo, sí, claro, como todo el mundo sabe, en Hacienda hay gente que no sabe calcular el cupo. Es lo suyo, lo digo con toda la ironía. Y de ahí a futuro se ha calculado el cupo un 40% por debajo del último cupo que se ha pagado por parte del País Vasco. Si lo multiplicamos por los 5 años que dura el concierto, resultado más de 4.000 millones de euros que se han llevado. ¿Se ha llevado Pedro Quevedo para Canarias? Por supuesto, porque ha podido negociar. Y el señor que ha votado al Partido Socialista o a Ciudadanos o al Partido Popular en Murcia no ha podido negociar su representante con esa fuerza. Entonces el mensaje que están mandando es, pues yo aquí, si sale aquí vale un partido nacionalista, no, pues voto al partido nacionalista. Entonces, es que es tremendo. Yo lo he defendido Ese siempre. es el mensaje perverso que estamos mandando. Pero yo lo he defendido siempre. Es que yo soy defensor de las mayorías absolutas. Pero eso no es cada partido. Pero Cristina, déjame todo esto lo que Antonio. visualiza de cara a la población y a la opinión pública es que, Cristina, que cierro la idea. Las mayorías absolutas permiten que un partido ponga en marcha su programa y lo termine. Y la gente lo enjuicia y lo critica. Ya está. En estos momentos no sabemos qué es lo que estamos enjuiciando y criticando. Sí, pero Carlos, yo creo, con permiso de moderador, Carlos, ¿los ciudadanos nos han puesto o no nos han puesto? No, sí está claro. Y eso es lo real. Lo real es que estamos donde estamos, con lo cual cambia el sistema. El verbo consensuar lo tenemos que usar todos los días para sí, todo. pero que la gente puede saber Sin cuál duda, es la lo puede saber. Ahora, esta negociación que ha sido a alto nivel, yo estoy muy contento, 7 partidos han participado, el PP no está tan aislado, porque está aislado, nadie negocia con usted, tenemos presupuesto. ¿Qué partidos? 7. Pequeños, grandes, de todo, hay de todo. Bien. ¿Qué ha ocurrido? Pues se ha conseguido unos presupuestos que nos ha costado 11.500 millones más esas negociaciones. Si no se hubiera llegado a consensuar esto, es dar, primero, imagen exterior fuerte. Segundo, continuidad. Tercero, inversión segura. Cuarto, hasta un año seguro o 2 tenemos una certidumbre de inversión. Y eso... Ese esfuerzo lo ha merecido la pena. En eso también estamos de acuerdo. A ver, estábamos analizándolo bien desde el punto de vista político, ¿no? La consecuencia. Brevemente, Checho, que tenemos que ir a la publicidad. Brevemente, muy bien, social es el mayor de la historia. Le compro incluso que aunque Carlos Cuesta, de forma fehaciente y clara, diáfana, como explica, se lo grabara en su pecho, se grabara en su pecho cómo en realidad no ha bajado la cosa y en realidad ha subido en muchos capítulos, que nuestra sanidad es magnífica, y he vivido en muchos países y doy fe de ello, pero aunque él se lo grabara y se desnudara aquí y lo mostrara, la oposición al gobierno... La oposición al gobierno diría... Hombre, lo podía mostrar con tu sexy cuerpo. La oposición al gobierno diría que se ha recortado. Y no habría forma de convencerle, recortado. Pero a ver, lo que decía Antonio, el mensaje que se manda... ¿Por qué ahora los murcianos no dicen, si yo tuviese un partido nacionalista, el AVE estaría en Murcia desde hace 5 años? Y los de Granada dirían, si hubiera un partido nacionalista, con un modesto diputado, voy a decir otra cosa, con un modesto diputado, el tren estaría llegando a Granada, que lleva 10 meses sin llegar. ¿Sin tren? O sea, que estamos dando un mensaje... No, 10 meses no, llevan 2 años. Hay que crear 2 años. Hay que crear en Murcia promesas de que llega el AVE cada 4 meses. Cuando voy a Murcia, 3 meses dicen, no dicen que llega dentro de 3 meses, pero no me lo creo. En Almería no hay ni esperanza. Exacto. Entonces, no estamos dando un mensaje de que hay que crear partidos, porque ellos conseguirán, de ellos será el reino de los cielos. Bueno, España es el país que tiene más kilómetros de aves del mundo, le gana a China, y el que China es grande. Bueno, efectivamente, no puede pretender uno tener una UBI en casa aunque viva en el monte. Lo que tiene que haber acceso a la UBI. Esa que tiene que haber de todo en todo sitio todo el tiempo es idílico, no se da sino en la Biblia. Que caía el maná, que no sabemos qué era, y que no se agotó nunca y dio de comer siempre, pero nunca supimos su composición. Eso se tiene que acabar y hay que contar a la gente la verdad.
No puede haber de todo para todo el tiempo, porque es falso. Y tenemos un gran país, que lo digo convencido. Lo que pasa es que tenemos una capacidad de poco estima. Tenemos uno de los grandes países del mundo, de verdad lo digo, no estoy haciendo propaganda política, esto no es ideológico, lo siento, pero la sanidad... Pero si hablan convencido, cuando la gente dice, uno opositor al gobierno, que la sanidad tiene mucho... Es un cachondeo. La sanidad española es muy buena. Admite la comparación con cualquier país, es muy buena. Bueno, don Antonio Larco, que ha sido un placer. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, un abrazo. De usted recuerdo en Canarias. Canarias. De tu parte, a las monjas claras que la adoran, con permiso del obispo, porque son de clausura. Pero pueden que este programa todas las noches. Y hacen cositas dulces, ricas. Increíble, que me prometieron una noche de estas, hombre, traiga usted una cajita, que se lo vamos a agradecer. Que aquí es que pasamos más hambre que... Bueno. Que no sé, iba a decir... Ellos se van a picar, lo harán dulces dobles, entonces. A esta hora de la noche, claro, que apetece cualquier cosa. ¿O no, Cristina? Tú te traes tu jamón de York de vez en cuando. El jamón abanico. Para no caer al desmayo, hasta la 1 menos cuarto. ¿No tienes el jamón abanico por ahí? Bueno, señores, voy a recordarles a ustedes que es Securibat. Gloria Álvarez, que nos acompaña esta noche ya, politóloga guatemalteca. Esta es su última criatura, digamos, ensayo político, cómo hablar con un progre, por qué en lugar de hacerla desaparecer la socialdemocracia, según dice ella, incrementa la pobreza. Ahora hablaremos con Gloria. Buenas noches, Gloria. Buenas bienvenida. noches, Antonio. Muy buenas noches a todos. Gracias. Ahora nos comenta detalles de este ensayo. Y voy a recordarles que también es autora junto a Asel Kaiser de El engaño populista, precisamente, a propósito de los populismos. Hoy tenemos que reflejar lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid, ensayo de lo que puede vivirse mañana, cuando acuda la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a dar explicaciones sobre ese informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que pedían que fuera imputada, en contra del criterio de la Fiscalía y en contra del criterio del juez, sobre una adjudicación que en su día hizo la Asamblea de Madrid. Ella participaba en la comisión de adjudicación sobre el restaurante y la cafetería de esa asamblea, de ese Parlamento regional. Y ha habido una bronca tremenda. También hubo bronca ayer en el Ayuntamiento de Madrid, y Podemos ha estado en los dos sitios alimentando la polémica, porque está en todas las salsas. O sea, perdón, es salsa de todos los platos, mejor dicho, Podemos, cuando se trata de montar estos líos. A ver, cuéntanos, Gemma Mirón. Muy buenas noches, Antonio. Pues sí, como tú decías, son innumerables las veces que hemos escuchado a miembros de Podemos acusar al Partido Popular de corrupción o enchufismo. De hecho, el propio Pablo Iglesias justifica siempre la moción del 13 de junio como la necesidad de echar al PP de las instituciones. Sin embargo, hoy sus palabras les han jugado en contra. La portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huertas, ha acusado a Cristina Cifuentes de utilizar a los abogados de la Comunidad de Madrid en su propio beneficio. Lo que no se esperaba era la respuesta de la presidenta regional. Los letrados de la Comunidad de Madrid deberían estar en ese sumario practicando pruebas para defender los intereses de todos los madrileños, que tal vez usted confunde con su interés propio. Representan lo peor de la vieja política, lo peor. Silencio, señoría. Silencio, señoría. Vienen ustedes aquí a darnos lecciones de honradez, señoría, cuando sus dirigentes son los de las becas Black, los que especulan con viviendas sociales o los que tienen trabajadores sin contrato. Y lo que es peor, señorías de Podemos, ustedes son los que llevan en sus listas electorales a pederastas, a agresores o a antiguos terroristas. Ruiz Huertas ha querido que Cristina Cifuentes rectificara sus palabras, exhibiendo unos modales que no han gustado nada a la presidenta del Parlamento Europeo. Le ha dicho en varias ocasiones que se callase, por favor, pero esta, lejos de hacerlo, se ha atrevido a decirle cómo tenía que moderar el Pleno. Por el artículo 114 quiero pedir a la presidenta Cifuentes que, a pesar de su nerviosismo, no mienta. Dígame concretamente cuál ha sido la señora razón. presidenta ha manifestado que Podemos lleva en sus listas electorales a condenados por pederastia, por terrorismo. ¿Puede moderar el debate para todo el arco parlamentario y no solamente... No, lo modero para todo el mundo parlamentario y le agradezco sus sugerencias, pero dirijo yo el debate. Si sigue debatiendo, se sentará usted y le retiraré la palabra. Señora Ruiz Huerta. Está nerviosa. Siéntese, señora Ruiz Huerta, no tiene la palabra. Le voy a llamar al orden. Le pido que retire sus palabras. La portavoz de Podemos ha insistido en que las declaraciones de Cristina Cifuentes eran mentira. Pero el nuevo portavoz popular en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dado más detalles sobre este tema. Alberto Rodríguez, diputado nacional de Podemos por Tenerife, arrestado por agredir a la policía.
Jorge Luis Bail, diputado de Podemos por Huesca, condenado por agredir a un guardia civil. Josécho Arrieta, senador de Podemos por Guipúzcoa, condenado por tenencia ilícita de armas. José Ramón Galindo, senador de Podemos por Lanzarote, este fue por tráfico de drogas. No hay un artículo del Código Penal que no toquen. Andrés Bódalo, condenado por agredir a un rival político. Este es terrible. Pedro de Palacio, condenado por abusos sexuales a una niña de 3 años. Salvador Salvatierra, detenido por corrupción de menores. Y Luis Nieto Pereira, asesor de Podemos en este ayuntamiento, condenado por tenencia ilícita de armas. Señora Maestre, ¿es Podemos un partido de terroristas, delincuentes, ladrones, traficantes de droga y pederastas? Pues apliquen el mismo criterio a todos. Aplicar el mismo criterio para todos parece que no es algo que caracterice a Podemos. Percival Manglano, diputado popular en el Ayuntamiento de la capital, manifestaba que el gobierno de Ahora Madrid se ha inventado un cargo para dar trabajo a los suyos. Pues muy fácil, con los contratos de dinamización. 1.500.000 euros y número de colocaos, que sepamos, 120. Y mi favorito, dinamización de patios de colegio públicos en Chamberí. 15 dinamizadores para enseñar a los niños a jugar a las chapas y a las canicas. Se adjudican en función de criterios y de precio a la empresa que presenta un mejor proyecto por un mejor precio. Dinamizadora de los foros locales en el distrito de Barajas. Esta persona, que fue candidata por Ahora Madrid, concurso público, y es candidata de Ahora Madrid. Venga, ahí voy y me lo creo. Bueno, ¿cómo se ponen los de Podemos cuando les afean sus conductas? Pues claro, la retaíra de nombres que ha dado ahí Martínez Almeida son gente que pertenece a Podemos. Por lo que he oído es que además son sentencias. Sí, están sentenciados ya, con lo cual me parece que cargos muy graves. Cuando te dan de tu misma medicina, Claro. Ese es el problema. Cuando tú llevas el debate a la acusación personal y la extiendes a todo el partido, pues al final te van a responder exactamente igual. Que es una pena, de verdad, que el debate baje a esos niveles. Lo digo de verdad. Vamos a ver, que baje. Es una pena. Yo me alegro de haberme enterado. Perdóname, pero esto mucha gente no lo sabe, los cargos tan graves que hay en algunos de los... Bien, pero es verdad que hay lugares de debate, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en este caso, que no es el lugar para echar todo eso encima. Pero yo entiendo que el Partido Popular al final le responde con la misma medicina a Podemos. Dice que somos todos corruptos, pues mire, aquí tiene usted. Ustedes son todos pederastas. Oye, Rafa Mayoral antes ha hablado con el tema de Mos y dice, ustedes tienen fiscales offshore, ustedes tienen no sé cuántos offshore. Oye, el que tiene comprobado, lo que pasa es que como no es delito y no es ilícito, pues haya quedado, pero lo tiene confirmado por sentencia, es un señor que se llama Pablo y se apellida Iglesias, 272.000 euros recibidos en las Islas Granadinas, que digo yo que a estas alturas seguirá siendo paraíso fiscal. Entonces es que estas historias son maravillosas. Ellos insultan a quien quieran con lo que quieran. Pero no, es que en caso de que tú les recuerdes sus sentencias firmes y sus hechos probados judicialmente, es que cuidado, cuidado no. La gente tiene derecho a saber esto. Bueno, pues enseguida le voy a preguntar a Gloria Álvarez por Podemos, si tiene suficiente conocimiento y opinión de Podemos y si se enmarca o no Podemos en un partido clásico populista. Sí, bueno, nosotros desde el engaño populista tenemos una sección que se llama Los Padres Fundadores del Socialismo del Siglo XXI, donde hicimos pues una investigación de Errejón, Monedero y Pablo Iglesias y el apoyo tanto logístico como de recomendaciones económicas que le hicieron al gobierno de Venezuela y su involucramiento también con el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI. Y de ahí para adelante, pues obviamente una condena absoluta a la propiedad privada, que yo creo que los derechos del individuo son fundamentales y esenciales para que una sociedad pueda progresar libre y en paz. Y si una persona no puede ser dueña del fruto de su esfuerzo, pues entonces ¿qué justicia puede haber en ese país? Y a mí sí realmente me preocupa muchísimo esta obsesión que tienen los populistas por condenar la propiedad privada como que si uno ser dueño del fruto de su esfuerzo fuera el peor pecado, cuando luego vemos como ellos, con todo lo que expropian, en el caso, por ejemplo, de los boliburgueses, se van al tan demonizado imperio yanqui a gastarse todo lo que han expropiado y pues ahora salen estas cuentas bancarias. Claro, el populismo es un mecanismo de manipulación, no es una ideología, no es una forma de hacer gobierno, lo que busca es manipular psicológicamente a las personas, incluso despojarlas de su dignidad, y puede ser utilizado por varios tipos de partidos. Y también es verdad que en América Latina el desencanto con ciertas derechas que gobernaron en los años 90 lleva a las personas a hartazgos sociales donde se van a los extremos. Y creo que en España también está pasando eso. Yo lamento muchísimo que tenga que llegar a
a este nivel donde todo el mundo se tiene que estar sacando los trapos sucios, pero también es sano para la democracia. Es decir, si queremos jugar juegos rudos, pues entonces que todos se pongan a decir qué es lo que tiene cada cual. Yo creo que es sano que la ciudadanía se entere tanto de la corrupción de un lado como del otro, para que cada quien tome sus decisiones, porque creo que en España lo que ha pasado es que las personas se desencantaron tanto del PP como del PSOE y no le pasan ese mismo filtro a Podemos. Es decir, la fórmula es: A es corrupto, B es corrupto, por lo tanto C, que viene a ser la alternativa a Podemos, no, ellos son unos santos. Y digo yo, no, es que a ver, que dos opciones sean malas no quiere decir que la tercera sea mejor. Entonces, ¿por qué no venir y analizar a todos bajo la misma lupa? Creo que eso es sano para una sociedad. Ahora seguimos hablando con Gloria Álvarez y además tendré oportunidad, me imagino, de preguntarle y de que nos comente, bueno, qué entiende ella por progresía. ¿Quién es un progre? ¿Cómo son los progres en su opinión? De eso habla su libro. Creo que con bastante ironía y con sentido del humor. Sí. Bueno, seguimos hablando con Gloria Álvarez de populismo y de progres. A propósito de este libro que vas a firmar en la feria, ¿no, Gloria? Sí. El Feria del Libro de Madrid, el próximo sábado. El sábado, de 7 a 9. Pásense antes de ir a ver el partido de la Champions. Claro, por supuesto que sí. En la caseta de Deusto, ¿no? En la caseta de Deusto vamos a estar. Con Axel Kaiser también para firmar El engaño populista. Estamos hablando del populismo, de lo que representa Podemos. ¿Podemos es un partido populista acreditado al 100%? ¿Hay alguno más en España que te llame la atención en ese sentido? Yo creo que sí, mira, los mecanismos populistas, que nosotros hablamos muy bien en el libro y el manual del populista, primero es dividir a la sociedad con odio, con unos discursos muy polarizantes que dejan la libertad individual pues tirada. Luego esta aniquilación de una oposición en el Parlamento. Casi todos los populismos que tú ves en América Latina no tienen oposición en el Parlamento, por lo menos no real. Luego hay una cooptación de los jueces para que los únicos que se les persiga sean a los enemigos del régimen, persecución a la libertad de prensa y de expresión, pero también el prometer a la gente cosas que son incumplibles, ¿no? Esta obsesión con lo gratis, esta obsesión por no decir las cosas tal cual son, que al final es mentir y manipular, no solo se ven en partidos de izquierda del socialismo del siglo XXI, sino que también hemos visto cómo partidos de oposición han recurrido a mecanismos populistas porque creen que la gente de eso es lo que quiere oír. Entonces yo no soy nadie cuando voy a los países para decirle a las personas, mire, este es populista, este no. Yo presento dos modelos, que son el Estado de Derecho, la institucionalidad o el populismo. Y creo que cada cual puede pasar esos filtros en los partidos que hay. Pero, como repito, no es una cuestión de una sola ideología, es un mecanismo de manipulación. En el caso de Podemos en España, ¿se ve claramente que ha bebido de las fuentes del chavismo en Venezuela? En todo caso, porque también ellos, algunos de sus dirigentes, entonces asesoraron a Chávez. Sí, nosotros, como te decía, en este capítulo de los padres fundadores del socialismo del siglo XXI, hacemos toda una investigación de las conexiones que había entre Monedero, Errejón, Pablo Iglesias, el chavismo. Bueno, de hecho, hasta Mujica se ha desenmarcado de lo que está ocurriendo en Venezuela y creo que eso hubiera sido una interesante oportunidad para Podemos, el venir y condenarlo más allá de las ideologías. ¿El expresidente o el presidente uruguayo? Sí. Mujica llegó al punto donde condenó lo que está ocurriendo en Venezuela, siendo él parte del socialismo del siglo XXI. Y yo creo que Podemos tenía la oportunidad de también haber hecho eso y no lo han hecho. Y yo creo que ya lo que está pasando en Venezuela es una crisis humanitaria a todas luces, ya es defender lo indefendible y obviamente tiene que haber ahí un vínculo y quizá, bueno, siga habiendo lo económico, político, para no hacer esa división. Hay una relación causa-efecto bastante evidente entre el auge del populismo y la crisis económica, el deterioro social y económico de los ciudadanos. Absolutamente, y no es la primera vez que pasa. Alemania, cuando tuvo su crisis económica, y es muy fácil que llegue alguien y culpe a cierto grupo, decir, aquí la culpa la tienen, pues en ese caso fue con Hitler los judíos, ahora son los ricos, la casta, los yanquis. Es montar este enemigo para decir la culpa de que usted esté pobre, no es que el gobierno robe, no es que el Estado sea ineficiente. La culpa de que usted esté pobre es que hay un grupo de personas ricas que le quitan lo que es suyo. Entonces, al enfrentar de esa manera a la sociedad, la gente se harta. Y es verdad también que se desaprovechó una gran oportunidad, sobre todo en el caso latinoamericano, cuando pasamos de tener dictaduras militares a épocas democráticas, para que los recién electos presidentes hicieran realmente una reconstrucción económica que abarcara a todo el mundo, y eso no ocurrió. Se hicieron privatizaciones muy corruptas, se le dieron solo a los amigos cercanos al presidente ciertas compañías en calidad de oligopolio, y eso hartó
a la mayoría de ciudadanos y por eso se van a los extremos. ¿Qué entiendes por socialdemocracia? Y ya me estoy refiriendo a tu último libro. ¿Cómo hablar con un progre? Bien que hay que recordar que está escrito, bueno, pues también con cierta ironía, ¿no? Con cierta dosis de humor, pero dices, ¿por qué en lugar de hacerla desaparecer, referente a la socialdemocracia, esta incrementa la pobreza? ¿Estás convencida de que la socialdemocracia La verdad sí, porque yo creo perpetra, o mejor dicho, genera pobres? Y hace más difícil la acumulación de riqueza y la creación de emprendedores y de una competencia sana. La socialdemocracia es, como dice aquel dicho, de buenas intenciones está emperado el camino al infierno. Se oye muy bonito, redistribuyamos, sacrifícate por el otro, pero a la hora de la hora, cada vez que se han implementado regímenes socialistas, porque además nadie nunca, ni siquiera un progre, te explica en qué se diferencia el socialismo de la socialdemocracia. La única diferencia que yo veo es que tú votas para que luego te pase lo que está ocurriendo en Venezuela. Y claro, hay mucha gente cínica que dice, pero si los venezolanos votaron por eso, ahora que se aguanten. Es decir, la democracia pasa a ser el permiso para que tú elijas al próximo dictador que luego te usurpa de tus derechos más fundamentales, empezando por la libertad, la propiedad privada y la vida. Entonces, digo yo, explíquenme cuál es la diferencia entre socialismo y socialdemocracia más allá del sufragio universal, porque en uno te lo imponen, en el otro lo votas. Claro, hay matices y te dicen, no, porque mira cómo está de bien la salud universal, la educación universal, siempre Europa pasa a ser el ejemplo. Pero ahí, como decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve, porque lo que se ve es muy bonito, lo que no se ve es que tú a veces estás pagando más cuando pudieras tener un seguro privado por mucho menos, o lo que se están robando los políticos con tal de darte esa aparente, ese aparente beneficio. Entonces, lo que hay que analizar en la socialdemocracia es quién va a pagar las cuentas en el último plazo, porque como van las cosas esto va a reventar. Pero cuando Gloria Álvarez habla de socialdemocracia, ¿se está refiriendo a los partidos socialdemócratas europeos o a una socialdemocracia más enraizada en lo que luego degenera en populismo en Iberoamérica o en Latinoamérica? Lo que pasa es que la socialdemocracia va a llegar a ser tan perjudicial como las instituciones lo permitan. Países que carecen de poca institucionalidad, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, la socialdemocracia se vuelve la excusa para entonces implementar una dictadura más fácil. En Europa hay mayor institucionalidad, los organismos están más divididos, hay una justicia más certera, entonces es más difícil que si llega alguien con ánimos de expropiar, no lo va a poder lograr. Pero el problema está en esta como investidura que se le da al modelo solo porque fue electo democráticamente. Y es que la democracia no es más que la voluntad de las mayorías. Pero resulta que si no se le pone el límite, que por eso yo hablo tanto de la república, porque la república es el sistema que te dice que un individuo es la minoría más pequeña que hay y que sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la propiedad no pueden ser violados por una mayoría. Si la democracia no tiene ese límite, la voluntad de la mayoría te puede matar, te puede expropiar y te puede meter en la cárcel sin juicio previo. Entonces, la gente está obsesionada con la democracia. Pero la democracia sola no te garantiza que una sociedad progrese libre y en paz, donde a cada cual se le respeten sus derechos. Por eso es tan importante hablar de institucionalidad. Yo sé que aquí en España, por el contexto de España, la república se asocia a izquierda, pero yo estoy hablando de la república como sistema de gobierno, como lo que se dejó fundamentado desde que los griegos vieron los vicios de la democracia y cómo dividir el poder, de eso me refiero. Bueno, vamos a ver, estáis escuchando a la politóloga Gloria Álvarez, que no deja indiferente a nadie, evidentemente, por las cosas que dice. A ver, es libertad, es igualdad, es Suecia, es Alemania, es Francia, es Dinamarca. O sea, que la socialdemocracia lleva a la dictadura, de verdad, no doy crédito que digas eso en Europa. O sea, por eso yo le decía que si diferenciaba claramente entre una socialdemocracia entendida en Hispanoamérica, en países latinoamericanos, que luego degeneran en populismos, con la socialdemocracia que conocemos en Europa, que no tiene nada que ver con esto. Yo en este punto me sumo a Vicente y a Eva. O sea, yo no puedo pensar que el SPD en Alemania, por ejemplo, pueda ser asimilable a ningún principio dictatorial o el Partido Socialista Español en absoluto. No, no. Y además hay un principio que añadir a la cuestión de la vida, cuando dices la vida, la libertad y la propiedad, que es la justicia. O sea, tú puedes tener un país donde la vida esté garantizada y la libertad y la propiedad y la gente está en la indigencia.
una gran cantidad de gente, o en un sistema muy precario. Esto bajo principios europeos no es tolerable. O sea, a esa tríada nosotros en Europa sumamos el concepto de la solidaridad y la justicia. Es que si no hay igualdad ante la ley y si no hay justicia... Perdóneme, Gloria, vamos a ver, al hilo de lo que estábamos matizando sobre... ¿Estás de acuerdo o no? A ver, lo que pasa es que este es el dilema de qué viene primero, si el huevo o la gallina. En el caso de los países escandinavos, que por ejemplo Suecia intentó con un experimento de 1960 a 1990 en un socialismo que les cayó en crisis, y Mauricio Rojas habla muy bien esto en su libro Suecia, el otro modelo, Suecia se tuvo que reinventar, porque en los 90 estaba en una absoluta crisis por intentar un modelo socialista. Y empezaron entonces a aperturar la economía de mercado. Entonces, para que haya un estado de bienestar, para que tú le puedas cobrar a la gente hasta la mitad de su sueldo en impuestos, primero tiene que haber libertad de mercado y una garantía absoluta a la propiedad privada. Es impensable que en Escandinavia llegue un político y diga exprópiese o ciérrese este medio de comunicación. Por eso, entonces, primero, tú tienes que tener libertad de mercado. Segundo, tienes que tener derechos de propiedad garantizados para entonces tener billete con el cual sostener el Estado de Nueva York. 20 años de socialdemocracia. Por eso te digo, pero la de mercado y tienes tu derecho a la propiedad privada, pero estás asegurando unos servicios que de otra manera, dejándolo al libre albedrío de lo bien que te vayan a ti las cosas y del total liberalismo, a lo mejor no puedes asegurar, por lo que decía Cristina, la justicia, de que todo el mundo tenga asegurada una sanidad, de que todo el mundo tenga asegurada una educación, independientemente de que le pueda ir mejor o peor en la vida. Es decir, no todo el mundo tiene la suerte de a lo mejor poderse pagar un seguro privado, una sanidad privada, una educación privada, y de lo que se encarga la socialdemocracia es, usted tiene garantizada su derecho, aquí en Europa al menos, tiene usted garantizado su derecho a la propiedad, pero entre todos vamos a contribuir solidariamente para que existan unas instituciones que nos igualen a todos en el sentido de que todos vamos a tener una serie de derechos garantizados. Pero realmente lo tienes garantizado, desde Europa nos vamos porque los jóvenes que están pagando hoy no van a tener plata cuando ellos sean viejos. A cómo va el modelo, lo que ellos pagan hoy se gasta hoy. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente. Si cuando tú le das plata al gobierno, el gobierno se lo roba. Pero es que tú ya estás dando por hecho que todos los gobiernos roban. Vamos a ver, el que haya casos de corrupción, y aquí en España los hemos tenido, no puedes generalizar. Vamos a ver, no comparemos los gobiernos que hay o que ha habido y que está habiendo en algunos países de Sudamérica con los gobiernos de aquí de Europa. Es decir, yo creo que la corrupción a nivel sudamericano, que yo creo que es la visión que tú tienes, es muchísimo más extensa que lo que tenemos aquí en Europa. Aquí en Europa se pueden dar casos de corrupción, pero si no hubiera hartazgo social en España, si no hubiera hartazgo social en España con lo que hay, un partido como Podemos no se te mete. Y eso es evidencia de que la gente está cansada. Pero la gente porque por ahí empieza en Latinoamérica. ¿Tú crees que los venezolanos no dicen, no, si aquí todos decíamos que esto nunca iba a ser Cuba, y mira cómo están? Y los ecuatorianos te dicen, no, nosotros no vamos a ser Venezuela. Y al año siguiente, pumba, un impuesto a las herencias de 75%. Todos se acobijan con que aquí esto nunca va a pasar. Y de lo que depende que no te pase es de la institucionalidad. Por eso recalco, en Escandinavia es impensable que la propiedad privada y la libertad de mercado se violen. Entonces, eso es lo que tiene que haber primero, para que si tú luego quieres hacer piñata en el Estado benefactor, está bien. Pero si no hay libertad de mercado y no hay derechos de propiedad garantizados, entonces no hay plata para pagar eso. Eso te lo garantiza. El esquema, bien, podemos aceptar el esquema general, pero muy verdaderamente sí que muy ceñido a la circunstancia iberoamericana. O sea, para empezar, la institucionalidad está bastante garantizada en Europa, y luego, por otro lado, el tema de la igualdad, Eva, no es exclusivo de la socialdemocracia, de los partidos de la izquierda. Quiero decir, cuando ahora mismo hablábamos con el agente previo, que era un senador del Partido Canario, de que el 63% de los presupuestos tenía destino social, hablamos de una conciencia europea que va más allá del SPD o del Partido Socialista, que está muy presente en los partidos de centro-derecha, por ejemplo, de la señora Merkel, o los partidos de centro-derecha, en todos los partidos de centro-derecha europeos, ¿no? Pero yo, de hecho, sí que tengo mucho interés en señalar que el necesario límite a la propiedad privada es una cuestión muy presente en la mentalidad europea y que lastra mucho la realidad iberoamericana. Cuando usted decía, por ejemplo, que la llegada de los gobiernos democráticos liberales no fue aprovechada, ha señalado usted
usted misma que ellos se beneficiaron en exceso, esos agentes, y robaron realmente. Exacto. Pero eso no será liberal. Claro, pero realmente esta es una circunstancia que la institucionalidad europea controla bastante mejor. Quiero decir, para nosotros tampoco la propiedad privada, y fíjese que yo soy de centro-derecha, es un término absoluto. Está ordenada al concierto social y a la solidaridad, porque no todos los individuos tienen ni siquiera los mismos recursos intelectuales, ¿eh? Pero eso exactamente pasa en América Latina. Los liberales, los que realmente somos liberales, somos vistos como los lunáticos porque somos los únicos que decimos que el Estado debe tener dos funciones, seguridad y justicia. Luego, la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan en el punto de decir economía sin Estado, impensable. Los únicos que defendemos la separación absoluta de la economía y el Estado somos los liberales. Y yo puedo estar equivocada, pero lo que veo en la realidad es corrupción de ambos bandos y que más chorros le abres a los gobiernos, más te roban. Entonces yo lo que quiero es transmitir ideas que no se han puesto en práctica porque jamás en la vida en América Latina ha habido libertad de mercado pura y dura, y dudo que en España lo haya habido así, libertad de mercado y separación de Estado y economía, y decir, ¿por qué no intentamos con algo diferente? No sé, lo estoy dejando ahí, estoy escribiendo un libro, ni siquiera me estoy postulando a un cargo político porque sé que nadie me votaría, pero a lo que voy es, ¿por qué no tener el debate? Creo que eso es lo sano. No, el debate aquí se tiene, hay ultraliberales en todos los sitios. Un progre es ¿Qué es un progre, según usted? Un progre es una persona que está profundamente indignada con la pobreza y que pretende saldar esa cuenta con tu dinero, ¿vale? El progre se indigna por la pobreza, al igual que todos en algún momento de nuestra adolescencia nos indignamos. Al ver una señora que está pidiendo limosna, un niño que está desnutrido. Siempre, si tenemos corazón y somos empáticos y no somos sociópatas, la pobreza nos indigna. Eso así es. La diferencia está en que hay gente que esa indignación la lleva a una investigación profunda de economía, de historia, de política, de ver de dónde viene la pobreza, cómo se crea la riqueza, cómo se mantienen los derechos individuales, y entonces muchos progres pasan a defender, de hecho, más libertad. El caso de Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Mario Vargas Llosa, Carlos Sabino, grandes progres en su momento que por estudiar se pasaron a ser liberales o a defender unas economías que fueran más fuertes. El progre no. El progre no investiga, se queda en eslóganes, se queda en la parte bonita de las buenas intenciones y repite recetas que, como dice Moisés Naim, tienen necrofilia ideológica. Son recetas que han fracasado en todos los lugares del mundo donde se han puesto a experimentar, y por eso Venezuela está haciendo lo mismo que le pasó a la Unión Soviética y a China, y si algún día se implementan en Marte, también en Marte van a fracasar, pero se quedan en el eslogan porque no son capaces de profundizar. ¿Cómo define el fenómeno Trump? ¿Trump sería un populista o no? Trump es exactamente lo mismo que está ocurriendo con los socialismos del siglo XXI. Cuando los modelos existentes te cansan, cuando estás cansado de un partido republicano que no hay manera que se modernice, sobre todo en las cuestiones sociales, y un partido demócrata altamente corrupto, porque la corrupción de los Clinton es aberrante, la gente prefiere la tercera opción. Por lo mismo que yo le decía, si A y B son malos, mágicamente C viene a ser bueno, nadie le pasa el mismo filtro. Entonces, ahí está el resultado. El resultado es que la gente se cansa y se va a una tercera vía, porque en política, desgraciadamente, te dicen siempre lo mismo. Si no estás de acuerdo con uno y con otro, pues al tercero. ¿Y qué pasa si no me gusta ninguno de los tres? ¿Y qué pasa si yo estoy inconforme con los tres y puedo ver en los tres cosas que son negativas? Y Trump realmente, para mí, de todo lo que ha hecho, lo único positivo, ha bajado impuestos. Por todo lo demás, está dando un pésimo ejemplo al mundo. Yo, de hecho, le escribí una carta, pues obviamente no para que la leyera, sino para posicionar mi postura desde que él entró a la presidencia. ¿Y le ha respondido? No, obviamente no. Y eso que la escribí en inglés y en español, para ver si... Bueno, ¿alguna pregunta para esta Gloria Álvarez? No, yo respeto la postura ultraliberal. Creo que no es la primera vez que la tenemos en la tertulia. Tenemos gente de todos los colores, ¿no? Pero verdaderamente creo que... ¿Gloria Álvarez sería una ultraliberal? Sí. ¿Total y absoluta? Hombre, ella es partidaria de la regulación del orden social a través del mercado libre. ¿Usted se considera una ultraliberal? Bueno, todavía hay otros más extremos que yo, que son los anarcocapitalistas. Esos ya dicen que el Estado para nada. Yo por lo menos le doy dos funciones, seguridad y justicia. Muchas gracias por tenerme por acá y por el debate. Que te tira las orejas. Yo creo que está confundiendo populismo con izquierdas. De verdad, me parece que es un error completo. O sea, no tiene nada que ver ser de izquierdas con ser populista. De la misma manera que no tiene nada que ver ser de derechas con ser fascista. Es que no tiene nada que ver.
Es decir, es que has llevado... Es evidente que Gloria Álvarez no se identifica con ningún partido en España. No militarías en ninguno de los que hay, ¿no? No te gusta ninguno. ¿Cuál sería tu partido entonces en España? ¿Qué partido pues sería? Pues hay un partido que es microscópico, que es el Partido Liberal Libertario, pero no pinta ¿Ese no ni, existe ni todavía, corta. Carlos? El de Juan Pina, ¿no? El de Juan Pina, sí, bueno. Creo que es, ¿no? Sí, ya. ¿De qué es? Ah, ¿existe todavía un partido? Sí, que existe. Sí. O sea, a mí es que me parecen postulados aberrantes. Quiero decir, por ejemplo, la hipótesis de que no existan impuestos, aberrante. No, claro que tiene que haber impuestos para financiar seguridad y justicia. No solo. Los liberales te quieren en el Estado, pero justicia solo no. Hay que financiar montones de cosas. Hay que financiar sistemas sanitarios, hay que financiar ayudas sociales para discapacitados, hay que financiar ayudas a la dependencia, que no. Educación. Los impuestos hay que ponerlos. Y mire usted que soy yo de derechas, o sea... No, ya. Cargo. Si es que al final es eso. El próximo libro, por eso creo que le voy a poner cómo hablar con un conservador para también hacer la contraparte. Exacto. Bueno, pues si ustedes quieren leer y saludar a Gloria Álvarez, quieren leer su libro, Cómo hablar con un progre, y saludarla personalmente, estará en la caseta de Deusto, de la editorial Deusto, el próximo sábado en la Feria del Libro de Madrid. Ya lo saben. También va a estar allí Cristina López Listing, el domingo concretamente, ¿verdad? El domingo de 7 a 9. De 7 a 9. Y nuestro amigo Chencho por la Arias mañana. También. Chencho, bueno, tú llevas tu novela y Chencho lleva su ensayo diplomático. De 12 de la mañana a 2 del mediodía Chencho, y yo por la tarde de 7 a 9 de la noche. O sea que pueden pasar todo el día con nosotros. Y pues vamos es a ir fantástico. vestidos de una forma muy atrevida. Además no va a llover, no va a llover, espero. Porque tradicionalmente suele llover algunos de los días de la Feria del Libro de Madrid. En esta ocasión parece que no. O sí, que creo que sí, que llueve el sábado. Ya veremos. No, que es el domingo. Bueno, el sábado y el domingo, que va a llover, el fin de semana no da lluvia. El domingo no llueve ni hay fútbol, que lo tenemos. No está mal para que se refresque el ambiente. Cuéntanos algo, ¿cómo va el barómetro, por cierto? Pues, Javier. Antonio, la pregunta que le estamos lanzando a nuestros espectadores es si se ocupa la oposición más de chismes, como ha dicho Rajoy, que de hacer política. Y ahora mismo un 65% nos dice que sí, frente a un 35% que se mantiene en el no, Antonio. ¿Qué has visto por ahí en las redes sociales que te ha llamado la atención? Pues nos ha llamado la atención un vídeo de Tiger Woods, Antonio. Tiger Woods, el gran golfista que ha degenerado el hombre en una especie de, en fin, yo diría de caricatura de sí mismo. Fíjate, este hombre que es uno de los grandes jugadores de golf del mundo, un campeón de los grandes slam, etcétera, etcétera, y sin embargo ahora pues ha degenerado incomprensiblemente, ¿no? Saltaba la noticia estos días de que había sido encontrado por la policía dormido en su coche en Florida. En un principio se hablaba de posibles sustancias de alcohol, tóxicas, pero no, al final alcohol no era. Él explica el estado en el que se encontraba porque mezcló medicamentos, dice que había tenido una lesión recientemente en la espalda y que eso le hizo llegar a estar en el estado en el que se le encontró la policía y que además lo han compartido en las redes sociales. Vamos a ver ese vídeo. Ahí es cuando el policía le pide que ande recto, Antonio. Recto no va a andar. Además está descalzo, ¿no? Se lo encontraron. Está descalzo, así es. Ay, pobre, Fíjate. por Dios. No, es una caricatura de sí mismo el pobre. Da pena ver a este hombre que ha sido un referente del mundo del golf. ¿Estaba conduciendo en ese estado? Estaba dormido. Se había quedado dormido y parado con el coche y se le encontraron en la carretera. Entonces la policía le pidió que saliese por si acaso se le ocurría seguir. Y no era alcohol lo que le estaba afectando, ¿no? Dicen que en las pruebas ha dado negativo en alcohol. Pero sí en sustancias... En sustancias, él le explica esas sustancias como medicamentos, que hizo una mezcla de medicamentos debido a un dolor en la espalda. Sí, él sufre una dolencia en la espalda, que es lo que prácticamente le ha retirado de los grandes torneos, después de haber sido uno de los grandes del mundo del golf. Bueno, pues voy a repasar los periódicos, los titulares, y así podemos comentar también algunos de esos titulares. El Independiente.es dice en su portada... .com, perdóname. Oye, yo no sé cómo voy a enterarme de esto alguna vez. El País.com y el Independiente.com, claro, pues ya está. No sé si... Nosotros también somos ese, ¿eh? También somos .es. No le confundas. Somos .es, el País.es. El Independiente ya está. Claro, .com, ¿verdad? Elegir las dos. Claro. O sea, que vale para los dos. Vale para los dos, sí. Bueno, pues os leo. Maza busca un fiscal duro para poner orden en la Fiscalía Anticorrupción. Es el titular de elindependiente.com. ¿Quién sería el fiscal duro, Victoria? No se sabe, está buscándolo. Pero crees que... también se pensaba que este era un fiscal duro para poner orden en anticorrupción y fíjate cómo has acabado, lo de Mois. ¿Alejandro Luzón puede ser un nombre? No creo, porque Alejandro Luzón
estaba ya en la corrupción y lo que buscan es precisamente el fiscal que no esté en anticorrupción, que sea de fuera. Que sea de fuera. Bueno, también habla de Pablo Iglesias, que inicia la tensión con Sánchez tras su guiño al votante de Podemos. Después de que hoy Pedro Sánchez le ha dicho que lo que quiere es, hombre, bueno, pues contar con el apoyo de esos militantes de Podemos. Pedro Sánchez en su estrategia lo que quiere precisamente es abarcar espacio de Podemos. Además es que lo que quiere es recuperar esos 2 millones de votantes que ahora están en Podemos, pero que antes votaron al Partido Yo Socialista. me parece bien que lo haga, pero que no se olvide tampoco de los que se van para el otro lado, hacia el centro también, que abra un poquito el abanico, ¿no? No, sobre todo yo lo que les pediría a todos en esta afición que les ha entrado de salir con el cazamariposas a por los votos, que me parece muy bien, que tengan en cuenta una cosa. Suele ser conveniente atraer al votante, no ir tú donde están todos los votantes, porque acabas con una esquizofrenia múltiple que nadie sabe a qué representa cada partido. Esto de veo allí un votante, allá que voy, dices, y el de atrás, espera que voy también. Dices, oiga, y si mantienen los principios, ¿qué tal? Bueno, lo que es innegable es que efectivamente ha habido mucho voto socialista que se ha ido a Podemos, también ha habido otro voto socialista que se ha ido más hacia el Ciudadanos. Y que hay que volver a recuperar ese espacio. Ha habido otro que se ha ido a casa. El que ha hecho a los votantes, hombre, es lógico y es normal. Bueno, voy con ABC, que en portada lleva a Moix. También todos se ocupan de la salida del fiscal anticorrupción, ¿no? El gobierno busca pacificar anticorrupción tras dejar caer a Moix sin motivos. El sin motivos es sin el entrecomillado, porque es lo que dijo el fiscal general del Estado, señor Maza, ¿no? Los históricos Alejandro Luzón y Antonio Romeral son candidatos a suceder al fiscal jefe anticorrupción, que ayer dimitió superado por 3 meses de polémicas. Pero yo insisto, el encargo que tenía Moix era el de poner orden en la Fiscalía. Fue a por lana y salió escardado, ¿eh? Está claro. Es que hay mucho desorden ahí dentro, ¿eh? No, hay mucho lío ahí. Ya, lo que pasa es que ahora los propios que la y probablemente muchos intereses también políticos. Muchos. Los propios que la alzaron ahora mismo le han retirado el apoyo, con lo cual ya era muy complicado seguir. No, está claro, es verdad, los que apoyan la Asociación de Fiscales, que apoyan su nombramiento, al final se le ha retirado el apoyo porque ha considerado que no era estético que siguiera al frente la Fiscalía por el asunto de esa tarea de está Panamá. Pendiente, ¿eh? Que es una tarea pendiente la de poner orden. Claro que es una innecesaria, además, innecesaria. El dato que te dio el otro día, no recordaré el nombre, Carlos, el del Confilegal. Sí, Carlos... bueno, es igual. No me acuerdo. El dato que dio es brutal. O sea, que de 300 procesos iniciados por corrupción en los cuales ha estado interviniendo la Fiscalía, 18 hayan acabado en condena. Es decir, 282 han acabado en nada. Yo no conozco ninguna profesión, ninguna, en la cual alguien inicie 300 actuaciones, en 282 no le dé, como se dice en el tenis, ni a España, es que eso, y ahí continúen todos. Yo no lo entiendo. Si eso tuviera una evaluación desde un punto de lo que se estila y se lleva en la empresa privada, vamos, esto estarían todos escardando cebollinos, como decía el que ahora está en Soto del Real. El problema es que lo que no me creo, Antonio... ¿Es verdad o no? Claro, Pero sin embargo la Fiscalía tiene muy Lo que no me creo es que sea por falta de capacitación, porque tenemos expertos y tenemos profesionales en todas las profesiones que tocan todo el ámbito de los procesos judiciales muy buenos. Por lo tanto, me lleva a pensar que en ausencia de una falta de capacitación es por un exceso de sectarismo. Y entonces estamos hablando de una cosa muy grave, ¿eh? No, por eso. Pero bueno, que en cualquier caso, si tú tienes que evaluar el trabajo que hacen esos fiscales y valorarlo desde un punto de vista profesional, en términos de lo que se entiende en una empresa privada, dice, bueno, pues diría, mira, ¿esto qué es? Vaya fracaso. Usted pero va sin embargo, el Ministerio de fracaso en Fiscal fracaso sí que hasta la victoria es uno de los final, que mejor ¿no? prestigio han tenido siempre. Porque tiene gente muy profesional. No, pero sí, el problema es que a lo mejor lo que ocurre, y por eso es muy importante, como decía Victoria, poner orden en esa sala, es que se está utilizando algo que se llama Ministerio Público por algo. Se llama Ministerio Público porque está al servicio de la ley. Entonces, posiblemente lo que tiene que estar es al servicio de la ley de una forma neutra. Porque cuando ves que el 80% Pero bueno, que tendrá que haber un superior, PP, Carlos, un fiscal jefe anticorrupción superior, o sea, fiscal jefe, perdón, que pida cuentas a esos fiscales que actúan de esa debería manera. haberlo, claro. Y además, y que advierta si realmente lo hacen por exceso de celo o porque realmente son unos sectarios. No. Porque si es por exceso de celo, dice, bueno, pues te has pasado, bueno, pues tranquilízate. Pero si es por sectarismo, hombre, eso tiene un peligro tremendo. No, sectarismo no. Necesitan un jefe que les organice. Que los organice. Que les dé órdenes, que los ordene y que no hagan de su capa un sayo. Claro. Que actúen con un criterio y un rigor que aparentemente no se da en esos casos. ¿O no? Pero fíjate, Antonio, criterio y rigor. Exceso de celo, el exceso de celo en una profesión que toca lo jurídico no existe. Si tú tienes exceso de celo, compruebas mucho más los indicios para ver si de veras son constitutivos de delito. En este caso lo que está ocurriendo es que
casualmente no se comprueban e indicios que no lo son soportan procesos judiciales. Eso no es exceso de celo, ¿eh? Será exceso de otra cosa, pero de celo no. No sería cinta aislante, pero de celo no. Bueno, voy con la segunda portada, la de ABC. Trump, que ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París y quiere negociar uno nuevo. Asegura que el Pacto de París perjudica a Estados Unidos en favor de otros. ¿eh? Y al final se ha alineado con Nicaragua y con Siria. Es que además, a mí me parece, y además es que precisamente han salido varios artículos hablando de la pérdida de protagonismo que va a ir teniendo Estados Unidos a nivel internacional. Este espacio que ahora deja él, está China como loco por empezar a ocuparlo. Y desde luego toda la influencia que ha tenido en Europa y en el resto del mundo, yo creo que con Trump se va a perder directamente. Aparte de que me parece muy corto de miras y de muy poca inteligencia pensar que a ellos el cambio climático no les afecta cuando es el segundo país que más contamina del mundo. Además, en el primer tratado internacional con 200 países que habían firmado esto. Les afecta, pero no le importa. No le importa, ¿no? Me parece que a ellos nunca les va, no les va a traer consecuencias negativas a los americanos. Pero no le importa, porque lo que quiere es que las industrias norteamericanas contaminantes sigan funcionando y obtengan beneficios. Eso está claro, pero que es muy poquito, es que es muy corto de miras, ¿no? El pensar que eso no te va a afectar. Más titulares, la Iglesia invierte en la sociedad el 138% de lo que recibe por el IRPF, cosa que hemos comentado antes con el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio-Canal. Y la razón que lleva aportada también el caso Moix. Moix dice o ha declarado: me inmolo para proteger a mi familia y a la Fiscalía. El exfiscal jefe anticorrupción asumió que tenía que renunciar tras verse sin apoyos. Esa decisión evitó a Maza, al superior jerárquico, fiscal general del Estado, que le arropó ayer en público forzar una salida más drástica. Porque evidentemente, claro, si no llega a dimitir, probablemente le hubiera forzado a destituirle, ¿no? Pero Antonio es un pardillo. Yo creo que no le quedaba otra. Es un pardillo, habrá hecho una cosa que es legal, pero era claro que lo iban a masacrar, hombre. ¿Y cómo no informas de algo así a un fiscal general? Porque no le dio importancia. Bueno, mira, ya que hemos hablado hoy de porque tu amigo... durante mucho tiempo no se ha dado importancia. Si es que ahora hay que empezar a replantearte las cosas de otra manera. O sea, efectivamente, sobre todo a un fiscal anticorrupción tiene que ser impoluto en todos los órdenes, incluso en la apariencia, en la estética. Sobre todo, cuando vas a abrir una guerra en tu fiscalía. Porque el fuego amigo ahí te pilla por todos lados. Y te van es fuego a buscar granado, que es lo que le ha pasado. Todas las vueltas. Claro, te buscan todas las vueltas. Y cuando vas a abrir una guerra, tienes que estar limpio por delante y por detrás. Ha sido en parte víctima del fuego amigo, ¿eh? Sí. Claro. De todas formas, esto ha salido porque alguien ahí está lo ha llegando a un aventado. punto... O sea, yo os pregunto, ¿Luxemburgo es un paraíso fiscal? Sí. No. ¿Diríais que sí? Yo no. Vale, Para mí, no, es un país de la Unión Europea. Vale, pero con un régimen fiscal muy reducido. Sí, De hecho, pero vamos, un país de la Unión Europea donde operan bancos españoles, donde tú puedes tener tus fondos de inversión y los declaras aquí y ya está. Y para algunos productos, etcétera, sí tiene tratamiento como paraíso, aunque esté dentro, por el régimen fiscal, no por opacidad ni nada de esto. Todos los planes de pensiones, o el 90% de los planes de pensiones... ¿Están en Luxemburgo? Están o ubicados allí o invierten en cestas de fondos que alguno de los fondos está en Luxemburgo, o en Suiza, o en... Vamos a ver, estamos llegando a un punto en el que si tú quieres decir de cualquier cargo público y usted tiene una inversión en Luxemburgo, se lo dices. Porque es que el 90% de los que nos estén viendo, si tienen planes de pensiones privados, algo posiblemente ha pasado en algún momento por Luxemburgo, si se lo sin gestiona saberlo. La gestora, sea de banco o sea una gestora privada, seguramente, efectivamente, tendrá esos fondos depositados en Luxemburgo. O sea, yo lo que digo es que estamos llegando a un punto de una finura en el ataque, si a esto se le puede llamar finura, que no va a quedar uno vivo. Este señor es un muy buen fiscal y se ha tenido que marchar de una posición y, desde luego, yo, los testimonios que tengo de un montón de gente, incluso que le ha tenido en contra, dicen que es de una independencia absoluta. Y está teniendo que salir de un cargo donde se necesita una persona así porque se le ha hecho un ataque porque su padre en 1987 montó una firma para poner un chalet y la firma estaba ubicada en Panamá. Estamos barriendo a gente profesional de un montón de sitios y retomo incluso lo de José Manuel Soria, estamos barriendo a gente muy cualificada de determinados cargos por unos criterios que nos dejan atados a que tengamos a Carolinas Vescansas, a Ritas Maestres, a Nachos Murguis. Yo, con todos mis respetos, prefiero una persona de estas, sabedor de que es un buen fiscal, que es independiente y que conoce su profesión al dedillo, lo prefiero con un padre, con una sociedad en Panamá, a algunas de las cosas que se nos están colando en puestos clave para el mantenimiento de nuestro sistema democrático. Richard Díaz dice,
Chencho Arias, toma nota. Gracias a Pretty Woman. Esa película que no hemos visto nunca. Ni la ha puesto televisión nunca. No, nunca. Ni la han repetido nunca. Y bate audiencia siempre que se pone. Pues sí, dice, gracias a Pretty Woman, no me preocupo de la hipoteca. Fíjate qué dineral le habrá dado a Richard Gere. Antonio, pero significa que llevaba un porcentaje. Claro, efectivamente. Significa, pues si no llevara un porcentaje... Eso es porque le dieron un buen porcentaje. Por supuesto que sí. Llevar un porcentaje pequeño, pero porcentaje. Hombre, dice, cada vez que se emita, cada vez que se proyecte... William Holden, el que inventó eso fue William Holden con el puente sobre el Río Kwai. Entonces lo han imitado otros muchos y este hombre... ¿Y en tus contratos tuviste esa precaución en el mundo del cine? En el cine no, en el cine no. Y ahora tienes que venir aquí a la 1 menos cuarto a ganarte la vida. En el cine y a comerte una loncha de jamón de york como hace Cristina. En el cine yo voy porque me debo a mi afición, no por el dinero. Ya, claro, también es cierto. Hombre, te compensa en la admiración de las damas, nacional. Y de los hombres. Ah, también. Dice El Mundo, parte del gobierno culpa al ministro catalá del fiasco de Moix. Pues esto ya sí que entonces... Uno de estos ministros se entiende que ha dado la sensación de gubernamentalización de la justicia. El fiscal general intentó que el exjefe de anticorrupción no dimitiera por su sociedad panameña. Según El Mundo, intentó convencerle para que no se fuera. Eso dice. Según La Razón, dice, se ha ido mejor porque si no te tenía que haber destituido. No se lo cree, yo creo que eso no se lo cree nadie. Ahora, esto de parte del gobierno culpa a Rafael Catalá del fiasco de Moix. Yo decía antes, hombre, de broma decía lo de la justicia, pero es verdad que es un capítulo que, tanto con Ruiz Gallardón como con Catalá, el gobierno, vamos, abre una carnicería y convierte a la clientela en vegana, Antonio, en vegetariana. Que como se han filtrado conversaciones donde, y hay que hablar con Rafa para decirle que, es decir, ha habido conversaciones, grabaciones, pues que ya han puesto en el punto de mira a estas personas como imparciales. ¿Y por qué ha habido filtraciones? Ah, bueno, que esa es otra. Pero claro, tampoco ha salido Moix. No, pero tú, mira, tanto que defiendes a Moix. Moix justamente nunca puso el punto de mira y lo debería de haber puesto en esas filtraciones de dónde venía. Eva, y tenía que haber hecho una investigación. hay una cosa que todos los partidos tienen que vigilar, se llama discurso. Se llama convencer a la gente, se llama divulgar ideas. Cuando tú pierdes el discurso en la sociedad te pasa esto. Y esto es una cosa que determinado partido debería hacérselo mirar. Y me estoy refiriendo al Partido Popular. Cuando tú pierdes el pulso de la gente, cuando tú dejas de explicarle qué es lo que tienes que hacer por el bien de la sociedad, va la sociedad y no lo entiende. Y te controlan ese discurso otros partidos. Y a partir de ahí, quéjate de la matanza de Texas. Esto es lo que ha pasado. Bueno, señores, voy con El País, que dedica su portada a un tema propio. Reportaje sobre España, laboratorio de la emigración en Europa, disuasión en origen, vallas, centros de acogida. Un equipo de reporteros del País reconstruye la política migratoria española referente de la que hoy practica Europa. Bueno, está mal eso, que seamos un referente y que nos tengan en cuenta en este capítulo tan delicado. Pero me sorprende esto porque nosotros, aunque es cierto que en algunos aspectos estamos funcionando bien, tenemos un nivel de migración infinitamente más bajo que otros países. Pues probablemente por eso, quizá, porque se están haciendo bien las cosas en origen. Mira, uno de los aspectos del reportaje... 1,2 millones de inmigrantes, ¿eh? Sí, pero... Bueno, pero tú fíjate, solamente, por ejemplo... La disuasión en origen para evitar Pero solamente, por ejemplo, en población turca, ahora acaba de aceptar Alemania 1 millón de sirios, pero solo en población turca tiene 4 millones. La segunda ciudad más grande del mundo en población turca después de Estambul es Berlín. Bueno, sí. O sea, que es otro orden de cosas. Y también habla un problema con la inmigración. Que vamos a contarlo. También habla El País del fracaso del fiscal Moix, que desbarata el plan del gobierno para anticorrupción. Estos los temas. Periódicos económicos, expansión. El Banco Popular se desploma un 23% en bolsa en 2 días. Sufre una huida de accionistas por las dudas sobre el futuro del banco. Popular cifra en menos de 2.000 millones de euros su déficit de provisiones. ¿Pero eso es para qué? Para dejarlo listo para Mondo ser comprado. y Lirondo para la compra. ¿Y quién lo compra? ¿Santander? No. Pues vamos a ver si el Santander o Bankia, ¿no? También estaba ahí en la pelea, ¿no? Y el BBVA, ¿no? El BCE ha puesto pegas al tema de Bankia porque Bankia no deja de ser un banco nacionalizado y, claro, entonces, ¿quién lo compra realmente? Pero bueno, de todas formas está apareciendo mucha información bastante malintencionada sobre el Banco Popular, ¿eh? Bastante malintencionada. Y cuando estaba a puntito de cerrarse determinada operación, casualmente salió determinada información muy malintencionada, ¿eh? No lo sé, es una operación... El banco, por supuesto, que tiene sus problemas, pero hay una especie de intento permanente de golpearle de mucho cuidado, ¿eh? Sí. Hay una noticia muy interesante que tiene que ver con el llamado
edificio España, bueno, el llamado no, el edificio España de Madrid, parece ser que la cadena hotelera Riu, no, parece no, la cadena hotelera Riu ha invertido 400 millones en el edificio España y se lo ha quedado. Riu. Para hacer el o sea, hotel. que ha pasado del Riu, sí. empresario murciano a Riu. A Riu, a la cadena hotelera. Esta es una buena noticia porque... Ya lo creo. Sí, sí. Es una buena noticia. Sí, sí, no lo digo. Se haga cargo porque al final habrá hotel. Habrá hotel y se abrirá ese edificio. El Economista.es, Moreno crecerá en el Consejo de SACIR tras escalar al 12%. El empresario inmobiliario desbanca al dueño de Dan, de la cervecera Dan, como primer accionista. Y batacazo del Popular cae en 2 días más del 24%. También dice que Unicaja saldrá a bolsa en unas semanas y valdrá 2.300 millones de euros. Pues que salga bien, ¿eh? Sí. Y Mercadona anticipa un buen verano, contrata a 7.000 personas. Mercadona ficha a 2.000 más que en el mismo periodo del año 2016. Eso es porque el verano, desde el punto de vista del empleo, va a ser muy, muy interesante y muy positivo. Y 5 días. El mercado demanda una solución urgente al Banco Popular. Las acciones del banco se dejaron ayer el 18%, casi la quinta parte de su valor, y pierden el 45% del año. El regulador, la CNMV, insiste en que hay que dejar que el mercado funcione. Y la entidad prevé tener tasados sus 37.000 millones en inmuebles la próxima semana. También habla de Casanova, Casanova, que pasa el edificio España de Wanda a Riu. Ese ha sido el paso. No sé si habrá dado un pelotazo tu amigo Casanova, el murciano, ¿no? Chencho, digo a tu amigo por paisanaje. Yo no lo conozco, pero por las cifras. Paisanaje almeriense murciano. Por las cifras que dice la prensa, se ha llevado algo en el pico, sí. Algún pico sobre realmente. Bueno, ¿cómo cierra nuestro barómetro de esta noche, Javier? Pues, Antonio, la pregunta que les hemos lanzado esta noche es si piensan ustedes que la oposición se ocupa más de chismes que de hacer política, tal y como dice Rajoy. Un 74% dice que sí, frente a un 25% que se mantiene en el no. Y Detrás de la Verdad nos ha preparado esta noche un programa, como siempre, interesante, su equipo, y ya Patricia Betancor nos adelanta algunos de los temas. Adelante, Patricia, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hasta en 7 ocasiones intentaron acceder al móvil de Diana antes de tirarlo a la ría. Así lo han confirmado los padres en una entrevista. Pero no solo eso. Estén atentos porque poco antes de desaparecer, la joven sufrió un incidente en el que varios individuos que iban en coche podrían haber acosado a Diana. Y se reabre el caso del triple crimen de Burgos, en el que un matrimonio y su hijo fueron brutalmente asesinados. En un primer momento, todas las sospechas recayeron sobre otro de los hijos del matrimonio, algo que se descartó tiempo después. Ahora un nuevo hombre entra en escena, con antecedentes por otros asesinatos y actualmente en prisión. Este individuo podría ser el verdadero culpable del triple crimen de Burgos. Estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche. Ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, estar detrás de la verdad. Enseguida regresamos, Antonio. Pues muy bien, gracias, Patricia Betancor. Nos despedimos, nos vamos. Carlos Cuesta mañana, no, el domingo de la Marimorena. Mañana tenemos Spain is Different. Está la gala. Y la gala de las cuentas. De las cuentas de la Iglesia, de la memoria, de la actividad de la Iglesia durante el ejercicio 2015. Bueno, pues el domingo la Marimorena. ¿Quieres adelantar algo del programa del domingo? Viene, ¿quién tenemos? Viene Andrea Levy. Y bueno, luego tenemos un estudio que la verdad que es gracioso porque ha encargado Podemos un estudio de por qué la gente no le quiere. Ah, amigo. Y vamos a hablarlo con una persona que ha hecho otro estudio a ver por qué no se le quiere. A ver si le damos alguna respuesta. Encontraremos respuesta seguro. Adiós, Cristina López del Listín, hasta el fin de semana en COPE, sábado y domingo. El sábado estaremos en La Rioja. En La Rioja vas a estar en Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo, donde el gallo, ¿cómo dice Santo Domingo de la Calzada? Sí, donde la gallina quedó asada o algo así, no sé, hay un dicho por ahí muy popular, sí. No, donde lo que cantó es el gallo asado, sí, o sea, que no se come la gallina asada, pero bueno, eso ya te enterarás tú. Cantó después de asado. Exacto, donde el gallo o la gallina cantó después de asado. Y el domingo por la mañana en COPE y por la tarde en la Feria del Libro. Sí, señora, aquí en la Feria del Libro de Madrid, lo mismo que Chencho Arias, el domingo en la Feria del Libro de Madrid. Gracias, Chencho. Y Victoria Prego, gracias, buenas noches. Gracias, tú no vas a firmar nada, de momento, adiós. Eva Yarandi y Vicente González Olaya, gracias también. Que paséis un buen fin de semana. Y ustedes, por nada, que pasen una buena noche.